Buenos días. Vamos a ver cómo se realiza el análisis morfológico a través de algunas palabras del dossier. Vamos a utilizar para ello las páginas 17 y 18. En la página 17 se muestran dos modelos también de cómo analizar lo que sería una palabra derivada y otra palabra compuesta. Básicamente difieren sobre todo en el punto 2, que sería en el proceso de formación de palabras. Aquí tenéis varios ejemplos y luego he seleccionado algunas palabras que todavía no se han corregido en clase del ejercicio 5.1a, que serían desmotivadas, chiquillos, imbatible, venid, claramente, teleoperadora y librepensador. Vamos a analizarlas a continuación. Mi imagen no aparecerá, pero sí que podréis escucharme tranquilamente. Vamos a empezar con la primera, que sería desmotivadas. La tenemos aquí ya preparada, desmotivadas. Lo primero que hay que hacer sería establecer la base léxica. En este caso utilizaremos como base léxica lo que sería la palabra motivar. La palabra motivar vemos también que es un verbo. Esto lo tenemos ya claro. En el caso de desmotivadas señalaremos también que es un adjetivo. Además, un adjetivo calificativo. Y de dos terminaciones, ya que distingue tanto lo que sería el género femenino como el masculino. En este caso tendríamos desmotivadas. Esa A ya nos indicaría que distingue ambos géneros. Y cuando distingue ambos géneros sería de dos terminaciones. Si no los distinguiese, como preadolescente, que es el primer ejemplo que vimos en clase, sería de una sola terminación. Esto sería la primera parte, lo que sería la identificación de la palabra, su categoría gramatical y sobre todo también establecer la base. La base es importantísima porque nos ayudará a la segmentación posterior. En este caso voy a seguir el orden que puse en el dossier, aunque también cabe decir que yo prácticamente antepondría lo que sería la segmentación a lo que sería el proceso de formación de palabras. Lo digo porque si distinguimos ya lexemas y morfemas directamente, tendremos más claro qué proceso ha seguido precisamente esta palabra para que pudiera formarse. Pero en este caso voy a seguir lo que sería el orden que impuse. Desmotivadas, podemos observar, siempre nos vamos a fijar si existen la combinación prefijo más lexema y lexema más sufijo, en este caso sí, porque la palabra originalmente derivada de motivar serían motivadas y de ahí se añade ese prefijo negativo que sería des y obtenemos esta palabra final que sería desmotivadas. Por tanto, el proceso que ha seguido es un proceso de derivación por sufijación y prefijación. Es importante que lo señalemos. Derivación por sufijación, en primer lugar, porque es la original, y prefijación mediante ese prefijo negativo des, que le da su forma final. No sería una derivada de segundo grado porque no hay dos sufijos o no hay dos prefijos. Si estuviera doblemente derivada, si tuviéramos, por ejemplo, pues no sé, desmotivadamente, si tuviéramos desmotivadamente, tendríamos una derivación de segundo grado y prefijación, porque añadiríamos dos sufijos al final. Eso lo veremos más adelante de todas formas. Y en cuanto a la segmentación, que sería el tercer y último paso, tendríamos des, motiv. Siempre nos vamos a fijar en la base. Si es un verbo,
le quitamos la terminación que nos indica que es un infinitivo, en este caso la terminación ar, y con eso ya tendríamos el lexema. Y luego tendríamos ad, a y s. Por un lado estaría el lexema, que aquí lo tenemos en motiv, y luego tendríamos el resto de morfemas. Vamos a empezar por el final, por ese prefijo, sería un morfema derivativo prefijo. Podemos añadir también que es un prefijo negativo si queremos sacar más nota o queremos obtener más información, pero con esto en principio sobra. Ya sabéis que si lo hiciéramos también para un examen de selectividad lo pondríamos todo completo. Después nos fijaríamos en este sufijo de aquí, que sería un morfema derivativo sufijo, que lo podemos obtener fácilmente, motivadas, motivados. Siempre nos vamos a quedar con esa diferencia entre ambos. Y además convertiría esta palabra en sí misma o bien en un participio o bien en un adjetivo calificativo, como el que hemos identificado aquí. En el examen yo lo que haré será poner un texto y a partir de ese texto seleccionaré las distintas palabras para que las veáis en qué tipo pueden ser en concreto. Y aquí a continuación tendríamos un morfema flexivo o sufijo flexivo. Voy a seguir también el orden. Flexivo sufijo. En este caso sería de género femenino. Y por último, este morfema también flexivo sufijo que nos indicaría ese número que sería plural. Y aquí acabaría esta primera palabra, que sería desmotivadas. Vamos a ver las siguientes. Chiquillos. Importante esta palabra de aquí. Vamos a establecer, yo siempre empiezo por la base. La base siempre nos va a decir bastante de la palabra. En este caso, la base yo creo que es chico. Y además es fundamental. Sería también un sustantivo o nombre. Y el tipo de palabra que tenemos aquí sería también un sustantivo o nombre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Luego podemos también ampliar y señalar también que puede ser un sustantivo común, concreto, contable, individual, si lo queremos añadir. Si tenemos tiempo para hacerlo, claro. En cuanto al proceso de formación de palabras, está claro que es, en este caso, en este proceso, vemos que ha seguido un proceso de derivación por sufijación. Lo vamos a señalar. Proceso derivación es una palabra derivada por sufijación, ya que se le añade también el sufijo illo. Y ahora vamos a la parte que puede resultar algo más complicada, que sería la segmentación, que sería la división. Por un lado tendríamos ese chic, que llegaría hasta esta primera parte. Ponemos también el doble enganche, que llegaría hasta la elle, y después la o y finalmente la s. Esta es la parte más complicada, donde tenemos el lexema, ya que encontramos lo que podríamos denominar un como alomorfo, es decir, una forma alternativa del lexema, motivado fundamentalmente por razones ortográficas, porque para expresar ese sonido Q, ese sonido K, mejor dicho, ese sonido oclusivo con la I, necesitamos precisamente este dígrafo, la Q y la U, para expresarlo, para poder pronunciar chiquillos y no chicillos, porque si hubiéramos puesto la C, no estaríamos expresando ese sonido K, ese sonido oclusivo. Entonces necesitamos esta adaptación ortográfica, esta adaptación
también de carácter gramatical para que se pueda pronunciar esa palabra. Y por tanto este lexema en realidad es un alomorfo, de la forma chic que tenemos aquí arriba. Después, a continuación, tendríamos este morfema de aquí, morfema, sufijo, es importante también, mejor dicho, morfema derivativo, sufijo, y en este caso tenemos un morfema derivativo sufijo que sería apreciativo. Cuando es no apreciativo no hace falta señalarlo, pero en este caso sería apreciativo diminutivo, porque le da también ese cariz afectivo, da esa imagen de pequeñez, que es lo que nos interesa también expresar en este caso. Entonces tendríamos un morfema derivativo sufijo apreciativo diminutivo. Y luego ya pasaríamos a los morfemas flexivos sufijos que tendríamos aquí, para expresar por un lado el género masculino y el número, en este caso, que sería plural. Y así lo tendríamos más o menos claro. Pasamos a lo que sería el siguiente, que sería imbatible, también una palabra interesante. Sacaríamos la base, que estaría aquí. La base sería en este caso batir, sería un verbo, e imbatible tendríamos aquí un adjetivo también calificativo, y sería en este caso también de una sola terminación, pues no decimos tampoco imbatible. De una sola terminación. Y eso es importante también que lo recalquemos. En cuanto al proceso, el proceso es derivación, como existe batible, si le añadimos el prefijo negativo im, obtenemos imbatible. El proceso es derivación, por tanto, derivación por sufijación al añadirle ible, por un lado, pero también por prefijación, al añadirle, por último, ese prefijo negativo. En cuanto a la segmentación, aquí viene la parte más interesante. Por un lado, im, bat, que es importante, ible, y como además le podemos añadir, lo podemos flexionar en plural, como cabe esa posibilidad, que expresemos también imbatibles, colocamos el conjunto vacío para señalarlo. Empezamos siempre por el lexema, que no ofrece ninguna dificultad, y después pasamos a lo que sería el prefijo o el sufijo. Voy a pasar directamente al prefijo, morfema derivativo prefijo, y en este caso vamos a señalar que también estamos ante un alomorfo. En este caso sería un alomorfo de in, que por razones ortográficas, porque se debe colocar M antes de B o P, hemos utilizado la forma IM en lugar de la IN original, que correspondería a este sufijo a este prefijo de negación. Y ya por último tendríamos ible, que sería este morfema sufijo, en este caso, derivativo sufijo, y que convertiría este verbo en un adjetivo calificativo. Más o menos, esa sería la principal dificultad que tendría esta palabra. En cuanto a venid, sería una palabra que sería complicada, en realidad, pero no demasiado. La base sería en realidad ir, y tendríamos un verbo. Es un verbo altamente irregular. Por eso también cambia bastante si lo comparamos también con su base, con la palabra de la que proviene.
La base no es lo mismo que el lexema, como estáis viendo. Y en este caso, para verbos altamente regulares, como ir o venir, en este caso, porque esa sería la diferencia, ir no sería el verbo que nos interesaría, sino que sería, en este caso, sería venir, puede cambiar ligeramente. Ya sabéis que soy despistado. Entonces sería venir. Tened mucho cuidado con los errores y pensadlo bien, no hagáis como yo. Entonces, en este caso sería verbo venir. El verbo que también tenemos a continuación sería un verbo que pertenecería a la segunda persona del plural del presente de indicativo. Hay que tener en cuenta que, perdón, de imperativo, como estoy hoy. Y sería un verbo también de aspecto imperfectivo y de la tercera conjugación. Vamos a ver cómo se analiza. Vamos a ver primero el proceso de formación. Os lo puedo decir ya, no hay ningún proceso, es una palabra simple. Puesto que ya de entrada os digo que no se distingue ningún tipo de prefijo o de sufijo derivativo. Por tanto, a este verbo realmente no se le añade ningún prefijo, sufijo, derivativo ni ningún lexema. Por tanto, es una palabra simple. En cuanto a la segmentación, tendríamos por un lado ese ven, que sería, si le quitamos esta parte de aquí, si le quitamos lo que sería al infinitivo la terminación de lo que sería la propia conjugación, nos quedaría el lexema o raíz. Ya sabéis que en los verbos, a los verbos también se le puede llamar raíz a esa parte, a ese monema en el que reside el significado léxico del diccionario. Y después tendríamos, por otro lado, lo que sería i y d. La i sería en parte un aglutinante. La i vamos a tomarla en este caso como una vocal temática y antes que vocal temática vamos a señalarla también como un morfema flexivo sufijo. Vocal temática, en este caso, de la tercera conjugación. Y ya por último, lo que sería la D sería también otro morfema flexivo sufijo, pero nos daría el resto de la información, desde el tiempo, aspecto y modo, pasando también por lo que sería el número y persona. Tiempo, aspecto y modo, muy fácil. Sería, por un lado, tendríamos presente. Este presente ya llevaría en sí mismo lo que sería el aspecto imperfectivo, puesto que todos los presentes llevan también consigo ese aspecto imperfectivo de acción que se está desarrollando, y luego el modo, que sería imperativo. El imperativo es un tiempo que es un modo en el que solamente tiene un tiempo, que sería el presente. Y luego llegaríamos al número y a la persona. El número sería, en este caso, plural, y la persona sería la segunda persona. Vosotros venid. Y así sería más o menos este verbo tan sencillo. Claramente. Claramente tendríamos, para empezar, la base, que sería claro o clara. Vamos a poner claro. Sería un adjetivo calificativo de dos terminaciones, importante, y lo que forma es un adverbio de modo. El adverbio, ya que termina en mente, sería el adverbio claramente. A partir de ese adjetivo se forma un adverbio. En cuanto a lo que sería el proceso, sería el proceso de derivación
por sufijación. En este caso sería derivación por sufijación porque a lo que sería la base, esa forma femenina clara, se le añade el sufijo derivativo mente y así se forma esa palabra. Y ahora lo vamos a demostrar en la segmentación. El lexema sería clar, luego tendríamos a, luego tendríamos mente. En este caso, a sería siempre necesario señalar que en el caso de los adverbios terminados en mente, si son de dos terminaciones y distinguen el femenino y el masculino, siempre se forma el adverbio terminado en mente a partir de la forma en femenino, de género femenino. En este caso tendríamos un morfema flexivo sufijo de género femenino y luego tendríamos el morfema derivativo sufijo que en este caso permite transformar este adjetivo en un adverbio. No le añadiríamos nada más porque los adverbios son invariables y no pueden flexionarse más. Teleoperadora. Este es interesante. Entonces tendríamos la base, yo voy a distinguir operar, vamos a distinguir la base como un verbo y a partir de aquí vamos a considerar el proceso, bueno, teleoperadora sería en este caso, podría ser, yo lo consideraría más un sustantivo que un adjetivo, como adjetivo se conoce menos, entonces nos quedaremos como un sustantivo común, concreto, contable, individual, si queremos también apurar más, en este caso femenino y singular, también lo podríamos señalar en esta parte, si lo creemos necesario. Y luego, en cuanto al proceso, aquí pueden haber opiniones dispares. En este caso yo consideraría tele, que significa lejos en griego, lo consideraría un prefijo, no un lexema, ya que pienso que la palabra operadora ya existía y lo único que hace también es modificar precisamente el significado de una palabra que tiene un lexema patrimonial, que sería operadora. Ese lexema operar, desde mi punto de vista, no es de carácter culto, sino que ha sufrido también esa evolución de los 1000 años del castellano. Por tanto, el proceso sería derivación por prefijación y sufijación. Vamos a poner primero sufijación y luego prefijación. Derivación por sufijación, ya que operadora existía, y luego le añadimos ese prefijo que sería tele, que viene también del griego y por tanto es un elemento compositivo culto. Y prefijación. Por tanto, nos quedaría de la siguiente manera en la segmentación. Tele, oper. Recordemos también que los verbos son bastante fáciles a la hora, los que son regulares al menos, a la hora de separar, de localizar el lexema, ya que realmente solamente con quitarles esta parte, solamente con quitarles la terminación del infinitivo, ya lo tenemos claro, ya nos lo da. Nos quedaría ador, que sería ese sufijo derivativo, que ahora lo señalaremos. Finalmente a, puesto que podemos hablar de teleoperador o teleoperadora. Y luego ya el conjunto vacío, porque también podemos flexionarlo en plural. Podemos referirnos a las teleoperadoras en plural. Por tanto, tendríamos aquí un morfema derivativo prefijo, además de carácter culto. No es necesario señalarlo si no queremos.
ador, que sería ese morfema derivativo sufijo, a, que sería ese morfema flexivo sufijo de género femenino, y ya lo tendríamos. La mayor dificultad la tendríamos aquí, en realidad, al ser también un elemento compositivo oculto, un elemento que se ha tomado directamente de lo que sería el griego. Esa sería la mayor dificultad. Y vamos a terminar con libre pensador, que podría ser una palabra que a priori nos podría dar algún tipo de quebradero de cabeza. Entonces, aquí vamos a distinguir en realidad dos bases, porque la vamos a considerar una palabra compuesta. Para analizar siempre hay que partir de una idea general. Siempre hay que pensar en esa idea general para luego desarrollar el análisis que confirme esa primera idea que tenemos a la hora de analizar este tipo de palabras. Entonces, partiríamos de las bases, lo voy a poner así en plural, por un lado libre y por otro lado pensar. Libre, estaría bien poner el tipo de palabra que es cada base, sería un adjetivo, y pensar sería un verbo. Por tanto, sería una palabra, en este caso, que si tiene dos bases, tiene dos lexemas, y sería, por tanto, una palabra compuesta de adjetivo más verbo, que sería pensar, por lo menos en cuanto a la base. En cuanto a lo que sería la palabra en sí, la categoría, podríamos tildar libre pensador tanto como adjetivo como sustantivo. Estaría entre uno y otro. Podría ser un adjetivo calificativo o se podría tomar también como un adjetivo sustantivado o un sustantivo a secas. Por tanto, puede ser cualquiera de las dos. Si lo tenéis dentro, si es una palabra que aparece dentro de un texto, tenéis que tomarla según el sentido o según el uso que tiene en el texto. No pongáis las dos opciones. Y en este caso yo os pondré también en el examen, vuelvo a decir, un texto y de ahí sacaré esas palabras para analizar. En cuanto al proceso, sería una palabra compuesta, mejor dicho, vamos a ponerlo bien, sería una palabra que ha seguido el proceso de composición. Sería también propio, sería un proceso propio, ya que se unen directamente ambos lexemas, libre y pensar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo podríamos también añadir. En vez de sintagmático sería un proceso propio. Y finalmente vamos a ver la segmentación, porque también no solamente sería composición y sería también derivación por sufijación, ya que pensador ya existía antes. Y al añadirle libre se convierte en otro tipo de palabra. Actúa casi como un prefijo, pero en realidad yo no lo tomaría como un prefijo, puesto que no existe como tal como prefijo. Y derivación por sufijación. No añadimos nada si es endocéntrico o exocéntrico, porque no es necesario tampoco. Y en cuanto a la segmentación, tendríamos por un lado libre, añadiríamos un más cuando es composición. En este caso quitaríamos la AR y nos quedaríamos en pens. Y luego ador. Podríamos añadir también incluso dos conjuntos vacíos. En cuanto a la A de género femenino, podemos decir libre pensadora, o si queremos también referirnos al plural, serían libre pensadores o libre pensadoras. Por tanto, sería perteneciente a ese segundo conjunto vacío. En cuanto a libre, sería ese primer
ese primer elemento de la composición, ese primer compuesto. Vamos a ponerle lexema para no liarnos demasiado. Pens lo pondríamos como un lexema 2 y en este caso ador sería un morfema derivativo sufijo. Y que nos daría, por un lado, la derivación vendría de aquí y lo que sería la composición vendría de la unión precisamente de esos dos lexemas. No sería una palabra compuesta por parasíntesis porque pensador, lo que sería precisamente esta parte de aquí, existe. Ya solamente la combinación lexema 2 más sufijo existe. Y eso es todo. Gracias.